Bienvenidos a su canal Divina Voluntad Siempre Fiat. La oración más famosa, la oración universal, puede decirse así, es la oración del Padre Nuestro. Y esta oración tiene un significado muy profundo, que es tan profundo que no hemos alcanzado a ver más allá del rezo común que muchas veces nosotros hacemos, ya sea en misa o en nuestra casa cuando vamos a dormir o tal vez al mediodía, pero tiene un significado todavía más allá. Es la única oración que Jesús les enseña a los apóstoles. Es la única oración que Jesús pronuncia y que se pone como cabeza de esa oración. Y ahorita vamos a ir explicando por qué se pone como cabeza en esa oración. El Padre Nuestro comienza con una frase muy profunda. Dice, Padre Nuestro. Y al decir que Padre Nuestro, ya nos está dando a entender que somos hijos del Padre y que por lo tanto deberíamos de ser como Él. Pero para ser como Él necesitamos estar en una igualdad de condiciones. Y ahí es en donde se empieza a poner color de hormiga, porque no estamos a la par, no estamos en igualdad de condiciones, no tenemos la misma dignidad, por así decirlo. Porque el Padre es la divinidad, tiene la divinidad. Y nosotros, pues no, nosotros somos sí creados a imagen y semejanza, donde tenemos la imagen, pero la semejanza está en la divinidad. Entonces, mientras más divino sea la criatura, más semejante será de su creador o de su Padre. De allí que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 460, diga que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Entonces la Iglesia no ignora este pequeñito gran detalle, sino que lo tiene muy clarito. Otra cosa es que pues no se nos haya dado a conocer a detalle, o nosotros mismos no habíamos tenido la iniciativa o las ganas, el interés por conocer el mismo catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestra doctrina. Ahora que tenemos este interés, bueno, nos vamos introduciendo, vamos profundizando y ya empezamos a conocer y nos va quedando más claro el plan original de Dios. Ahora, en este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica se nos invita a participar de la naturaleza divina, donde dice, lo último del Catecismo de la Iglesia Católica, en este numeral 460, lo que dice Santo Tomás de Aquino, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y este hacer dioses a los hombres debe tener mucho cuidado al momento de tratarlo de entender o de asumirlo, porque si bien es cierto que estamos invitados a participar de esa naturaleza divina, es con Dios y con Jesús, en Jesús. De otra manera pudiésemos nosotros caer en alguna herejía por el hecho de que si una persona se cree Dios pero sin la unión con Jesús, sin Dios, entonces ahí sí ya estaría pensando en otras cosas muy distintas. El hecho aquí es que esa participación de la naturaleza divina es en Jesús, y en este ambiente de la divina voluntad pues es Jesús la parte central de todo.
De ahí que la misma Sagrada Escritura diga que en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, del verso 8 al 12, dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mí mismo. El Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creedlo por las obras. Y esto es muy interesante porque Jesús le dice a Felipe: debes creer que el Padre está en mí por las obras. Entonces nosotros, si estamos tratando por lo menos de vivir en la divina voluntad, las obras que hacemos no son nuestras obras, sino que son las obras de Jesús. Y entendiendo esto, ahora sí podemos reconocer y saber que estamos moviéndonos en Jesús, que existimos en Jesús y por Jesús. Y ahí que tomemos las obras de Jesús para que a través de cada uno de nosotros se reproduzca la vida de Jesús. Entonces, ahora sí, cuando dice Padre nuestro, podemos entenderlo perfectamente, que es Padre de todos, Padre de cada uno de nosotros. Le dice que estás en los cielos. Y esto es muy interesante porque ahora con la divina voluntad, dicho por el mismo Jesús, sabemos que el alma que vive en la divina voluntad, o que llega al querer divino, se vuelve el mismo cielo de Dios. De modo que el alma que vive en la divina voluntad, que posee la divina voluntad como don, se vuelve el cielo de Dios, y obviamente que Dios es el cielo de la criatura. Ahora hay una correlación, una correspondencia tal que la criatura goza de su creador, goza de su padre, y el creador se goza de la misma criatura en el alma de la criatura. Entonces continúa diciendo: santificado sea tu nombre. Y este santificar el nombre de Dios, porque obviamente hay que reconocerlo, hay que alabarlo, pero la verdadera adoración, el verdadero reconocimiento que le podemos dar a Dios, no es nada más tratando de hacer cosas que nosotros creemos que es lo que le agrada a Dios, sino que la verdadera adoración, el verdadero reconocimiento está en la unidad de las obras. O sea, que mi alma y Jesús sean una sola cosa. Y es ahí en donde ahora sí existe una verdadera adoración, un verdadero reconocimiento, una verdadera alabanza, que es en espíritu y en verdad, como lo dice la Sagrada Escritura. Pero tiene que haber esa unidad de obras entre Jesús y el alma que vive en la divina voluntad. Ahí es cuando ya podemos santificar el nombre de Dios, reproduciendo la vida de Jesús a través de la criatura. Y esto solamente se logra a través del don de la divina voluntad. Luego dice el mismo Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y aquí es en donde se pone muy interesante, porque estamos pidiendo que venga un reino. Pero es el reino de ¿quién? El reino de Dios. El reino de Dios. Pero nunca nos habíamos detenido a pensar cuál es el reino de Dios, y mucho menos en cómo es que se hace la voluntad de Dios en el cielo para que se haga del mismo modo en la tierra. Y aquí hay dos cosas muy interesantes. Cuando nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, ahí es en donde primero tenemos que detenernos a pensar cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Bueno, la voluntad de Dios se hace en el cielo siendo una sola voluntad.
una sola. Entonces, los bienaventurados tienen la misma voluntad de Dios. Y esto puede quedar un poquito más claro si ejemplificamos la Santísima Trinidad. Cuando Jesús viene y redime las criaturas, mucha gente piensa que Jesús fue obediente al Padre, que el Padre lo manda y entonces Él acepta venir y sufrir la pasión por nuestra salvación y por cada uno de nosotros, y nos compra un precio muy alto, que es el precio de su sangre. En parte sí, pero en parte no, por el hecho de que sí es cierto que nos salva, sí es cierto que nos compra un precio muy alto, que es la misma sangre de Jesús, pero es mentira el hecho de que Jesús acepta una voluntad mayor que es la del Padre y se vuelve Jesús obediente. No, Jesús es la obediencia, pero no es obediente. Y no es obediente por el hecho de que para nosotros ser obedientes necesitamos que una voluntad mayor y opuesta a la nuestra nos ordene algo y nosotros con resignación aceptemos esa voluntad impuesta. Son dos voluntades distintas. Ahí habría obediencia. Pero cuando los dos quieren lo mismo, entonces no existe una obediencia que se opone a la otra, sino que es una voluntad que es la misma para los dos. Entonces no hay una voluntad opuesta a la otra, que una es más grande que la otra y la grande manda a la más pequeña. No, aquí los dos tienen la misma voluntad y los dos están queriendo lo mismo. De modo que Jesús es la obediencia, pero no fue obediente al Padre. Porque lo que quiere Jesús lo está queriendo el Padre y lo está queriendo el Espíritu Santo instantáneamente. Entonces, de ese modo es como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Y cuando decimos que se haga así como en el cielo, en la tierra, pues debemos entender que estamos pidiendo que se haga la voluntad de Dios, siendo una sola voluntad que es la de Dios, pero en la tierra de mi alma. O sea, que aquí dentro, en mi interior, sea una sola voluntad la que se manifieste y la que obre, pero no sea la mía, no sea mi voluntad humana, sino que sea la voluntad divina la que se manifieste y la que obre. De modo que las obras que salgan al exterior sean las obras de Dios, o sea, divinas, sean actos divinos, una vida divina. Aún y cuando para las criaturas parezca que somos muy virtuosos, pero no, son los atributos de Dios los que se están manifestando en el exterior. En el libro de Cielo, en la lectura de abril 14 de 1923, dice: ahora, hija mía, pasemos a mi voluntad. ¿Tú crees que sea una santidad como las otras santidades? Un bien, una gracia casi al parejo de las otras que he hecho durante tantos siglos a los demás santos y a toda la iglesia? No, no. Aquí se trata de una época nueva, de un bien que debe servir a todas las generaciones. Pero es necesario que todo este bien lo concentre primero en una sola criatura, como lo hice en la redención. Centrando todo en mi mamá, mira un poco cómo las cosas van casi iguales. Para hacer venir la redención y disponer a las almas a esto, hice la promesa del futuro Mesías, a fin de que con el esperarlo no solo se dispusieran, sino que pudieran encontrar también ellos en el futuro Redentor su salvación. Ahora, para disponer a las almas a vivir en mi querer y darles parte de los bienes que Él contiene, y hacer regresar al hombre sobre el camino de su origen, como fue creado por mí, quise ser el primero en rogar, haciendo resonar mi voz de un punto al otro de la tierra y hasta en lo alto del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y antes de continuar voy a hacer un pequeño paréntesis.
Porque si nos fijamos, Jesús está diciendo que este bien universal de la redención, primero lo trata con una persona, o sea, Él hace partícipe a su mamá, y es de ahí que nosotros tomamos todos los bienes de la redención. Toda la iglesia la tomamos de la persona con la que Jesús trató este bien universal, que es su mamá, que es nuestra Madre Santísima. Ahora, el bien del reino de la divina voluntad lo estamos tomando de Luisa, porque ella se vuelve la cabeza de la misión. Entonces Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos. No dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que debía agregar: que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Y esto es muy importante, porque vamos a ir fijándonos cómo Jesús hace mucho énfasis en que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra. En ese como se hace en el cielo, ahí está el punto clave. Como lo decía hace un momento, la voluntad de Dios se hace en el cielo siendo una sola voluntad, que es la de Dios. Y si yo quiero que se haga su voluntad como en el cielo, en la tierra de mi alma, vuelvo a repetir, entonces mi voluntad tiene que ser la voluntad divina, tengo que obrar con esa voluntad. Y entonces Jesús le dice: era esta la finalidad de la creación, y yo pedía al Padre que se cumpliera. En cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas y formé el germen de tanto bien, y para hacer que este germen fuera conocido, enseñé a los apóstoles mi oración, y estos la transmitieron a toda la iglesia, a fin de que así como el pueblo del futuro Redentor encontraba la salvación en él y se disponían a recibir al Mesías prometido, así con este germen formado por mí, la iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración y se dispone a recibir el que reconozcan y amen a mi Padre Celestial como Padre de ellos, de manera de merecer ser amados como hijos, y reciban el gran bien de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mismos santos han formado su santidad en este germen y en esta esperanza de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mártires han esparcido su sangre. No hay bien que no derive de este germen. Así que toda la iglesia ruega, y así como las lágrimas, las peticiones, las oraciones para tener al Mesías eran dirigidas hacia aquella Virgen excelsa, a la cual debía disponer para concentrar tanto bien para poder recibir a su Salvador, si bien no conocían quién fuese, así ahora la iglesia, cuando recita el Padre Nuestro, es propiamente por ti que ruega, para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer, el modo, el cómo la voluntad divina tenga vida en la tierra como en el cielo. Entonces, cada vez que se ha rezado el Padre Nuestro, hemos estado pidiendo por Luisa, porque ella, siendo la cabeza de la misión, siendo la tercera obra de Dios, es con quien Él trata este bien universal del don de la divina voluntad obrante en la criatura. Es de Luisa de quien nosotros tomamos todo este bien, este don de la divina voluntad obrante. Entonces, lo más importante es que sí, es que hemos pedido por Luisa, aún sin conocerla o sin saber siquiera que existía o que existiría o que existió. Eso no es tan importante. Pero lo más relevante es que Jesús hace mucho énfasis en que este don de la divina voluntad es precisamente en la manera de cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo para que se haga en la tierra de nuestra alma. Y esto necesita muchísima, pero muchísima fe. La fe es el fundamento, es la base, es los cimientos del don de la divina voluntad obrante en la criatura.
Porque si yo no creo que es Jesús el que me está hablando, es Jesús el que quiere transmitirme este don de la divina voluntad, no se va a poder, no va a pasar nada. Hay una lectura del volumen 2, que es la 43, donde habla muy conciso sobre la fe. Y Jesús dice: quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo, y el cómo, y qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Qué nivel tan impresionante de fe es del que nos está hablando Jesús en esta pequeña lectura. Es un parrafito muy chiquito, pero nos está diciendo, nos está aclarando primero que la fe es Él mismo. Entonces tengo que llenarme de Jesús, y la única manera de llenarme de Jesús va a ser a través de la divina voluntad. Ahí es en donde me voy a empezar a asemejar a mi Creador, en Jesús. Después agregado: si te ejercitas en esta fe, o sea, en Jesús, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré en el corazón 3 gozos espirituales. O sea, aparte de que lo que necesitamos es creer y tener confianza en Jesús, en lo que nos está diciendo, creerle a Él. Aparte, Él nos está premiando por creerle y por tenerle fe, porque nos da esos 3 gozos. Y dice: el primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad. Y ahora sí voy a empezar a comprender los escritos de la divina voluntad con mucho mayor claridad. Y no solo esto, sino todos los misterios de Dios. Dice: y al hacer cosas santas te sentirás inundado por la alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado, y esto es la unción de mi gracia. El segundo es un fastidio de las cosas terrenas, y sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. Y el tercero es un desapego total de todo, y donde antes sentías inclinación, sentirás fastidio. Entonces, el desapego no es algo que yo voy a ganarme o que yo voy a lograr por mis propios méritos. No, es algo que Dios me va a dar, es un don que Él me va a regalar por el hecho de yo tenerle fe. Ahí es en donde está lo más impresionante de todo. Y entonces el Padre Nuestro continúa cuando nosotros empezamos a pedirle el pan nuestro de cada día. Y es muy interesante que dentro de toda la espiritualidad católica, en los escritos de María Valtorta, Jesús habla sobre distintos tipos de pan que nosotros le pedimos al Padre. Dentro de Valtorta, esto no es divina voluntad, se podría decir que es más dentro de el ejercicio de las virtudes, que es el pan alimento, que es para quien empieza o no sabe mucho de la espiritualidad y le pide solamente el alimento para saciarse. El pan ayuda, que es para las necesidades morales y también materiales, que es cuando tiene una espiritualidad un poquito más formada y entonces ya tiene una relación con Dios. El pan religión, que es para aquellos que anteponen sus satisfacciones y se mueven más en un ambiente espiritual. Y el pan espíritu, que es para los que alcanzan ya una espiritualidad un poco más elevada, y entonces se ocupan solamente de lo necesario, pero para tratar de imitar a Jesús. Pero, aunque esto es más enfocado a las virtudes, pues obviamente que nos sirve mucho para reconocer qué es lo que estamos pidiendo cuando pedimos el pan de cada día. Que ahorita vamos a ver qué es lo que pide, cuál es el tipo de pan que se pide cuando hablamos de divina voluntad. Jesús mismo nos lo explica. Lo importante aquí es nosotros tener siempre en la mente y estar conscientes de aquel versículo del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, el verso 33, que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido.
¿Qué buscamos? El reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Su divina voluntad. Porque teniendo la divina voluntad, entonces podemos hacer la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, así en la tierra de nuestra alma. En otra lectura, de mayo 2 de 1923, le dice Jesús: cuando el fiat voluntas tua tenga su cumplimiento como en el cielo así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento en la segunda parte del Padre Nuestro. Cuando mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento como en el cielo así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Pater Noster. Esto es, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo decía, Padre nuestro, a nombre de todos te pido 3 clases de pan cada día. Entonces Jesús, en la divina voluntad, dice que son 3 panes lo que nosotros le pedimos cada día. Y esto es muy importante, dice cada día, porque el Padre Nuestro, y esto sí debe de quedar muy claro, el Padre Nuestro, más que una oración, más que un rezo, debe ser o es el modo de vida de cada uno de nosotros. Porque el Padre Nuestro es el actuar de Jesús. Es así como Él actúa. Todo el actuar de Dios, toda la manifestación de la divinidad y de la persona de Jesús está en el Padre Nuestro. Y entonces dice, el pan de tu voluntad, el primer pan que pide es el pan de tu voluntad, que es más que pan, porque si el pan es necesario 2 o 3 veces al día, en cambio este es necesario cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Y esto es hasta cierto punto lógico y obvio, porque si estamos pidiéndole a cada instante, en cada acto, la divina voluntad para que sea la divinidad, la divina voluntad la que se manifieste y sean las obras de Jesús las que se manifiesten a través de nosotros, pues entonces estamos pidiéndole que se vaya formando esa vida, estamos pidiéndole ese pan tan necesario. Y dice, Padre, si no has dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental. Y esto es muy importante porque todos los sacramentos, todos, sin la unión a la divina voluntad, o sea, si lo recibimos sin la unión con la divina voluntad, nos sirven, sí, nos ayudan, sí, pero no con el fruto completo, sino que solamente vamos a recibirlos como un alivio, como un medicamento. Pero teniendo la voluntad de Dios en nosotros, entonces sí podemos recibir el fruto completo del sacramento. Dice que es, continuando la lectura, que es el segundo pan que todos los días te pedimos. ¿Cuál? Pues la Sagrada Eucaristía. Dice, oh, cómo se encuentra mal mi vida sacramental, porque el pan de tu voluntad no los alimenta. Más bien, encuentra el pan corrupto de la voluntad humana. Oh, cómo me da asco, cómo les rehuyo. Y si bien voy a ellos, pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad, no puedo darlos, porque no encuentro nuestro pan. ¿Cuál? No encuentra el pan de su voluntad, no se encuentra a sí mismo en el alma de la criatura. Y es ahí que el hecho de que cuando nosotros vamos a recibir la Sagrada Eucaristía, pero no estamos unidos a la divina voluntad, entonces Jesús se queda en nuestra alma, sí, solamente en lo que nuestro cuerpo consume las especies del pan y del vino. Cuando se consumen, que son alrededor de 15 minutos, entonces Jesús se va y deja los efectos de la gracia, eso sí. Pero no se queda ahí porque nos encontró una voluntad opuesta a la suya. O sea, nos encuentra nosotros siendo nosotros. En cambio, cuando Jesús es recibido por una criatura, por una persona que vive en la divina voluntad, entonces Jesús encuentra su propia voluntad en el alma de la criatura, se está encontrando a sí mismo. Y entonces puede quedarse no 15 minutos, sino
formar y desarrollar esa vida divina hasta el punto de que la criatura lo decida en el momento en el que pues se salga de la divina voluntad, por así decirlo. Y ojalá que no se diera el hecho de salirnos de la divina voluntad, sino que fuera un desarrollo de vida divina continuo y perenne, o sea, permanente. Entonces continúa diciendo, y si alguna cosa doy, es en pequeña proporción según sus disposiciones, que es lo que decía hace un momento, los efectos de la gracia o algún milagro muy pequeño. Digo pequeño porque el portento de los portentos, el milagro más grande que puede hacer Dios es hacer que un alma viva de su divina voluntad, no porque los milagros sean poca cosa. Entonces continúa diciendo, pero no todos los bienes que contengo, y mi vida sacramental espera pacientemente que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Entonces aquí Jesús nos lo está poniendo súper claro. Hasta que el alma consume el pan de su divina voluntad, entonces puede recibir completo todo el bien de su vida sacramental. Continúa Jesús diciendo, ve entonces cómo el sacramento de la Eucaristía, y no solo este, sino todos los sacramentos dejados a mi iglesia e instituidos por mí, darán todos los frutos que contienen y tendrán el pleno cumplimiento cuando el Padre nuestro, esto es, la voluntad de Dios, se haga como en el cielo, así en la tierra. Nuevamente Jesús está haciendo ese énfasis, está poniendo ese condicionante, por así decirlo. Cuando ya se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, así en la tierra de cada uno de nosotros, en nuestra alma, entonces podremos recibir el fruto completo de toda la redención, por así decirlo. Y entonces, continúa Jesús diciendo, después pedí el tercer pan, es decir, el material. ¿Cómo pudiera decir, danos hoy nuestro pan, si el hombre, debiendo hacer nuestra voluntad, lo que era nuestro era suyo? El Padre no debía dar el pan de su voluntad, el pan de mi vida sacramental, el pan diario de la vida natural, a hijos ilegítimos, usurpadores, malos, sino a hijos legítimos, buenos, que tendrían en común los bienes del Padre. Por eso yo decía, danos nuestro pan. Entonces comerán el pan bendito, todo sonreirá en torno a ellos, la tierra y el cielo llevarán la marca de la armonía de su Creador. Y estas son palabras muy bonitas, muy hermosas, muy impresionantes, pero son palabras que ya conociendo, entonces de algún modo nos responsabiliza, en el sentido de que, ya conozco cómo es que Jesús nos deja el Padre Nuestro y lo que significa para Jesús en la divina voluntad el Padre Nuestro, pues ahora voy a comenzar a tener conciencia de lo que estoy diciendo cuando estoy rezando el Padre Nuestro. Y no es solamente tener conciencia de lo que estoy diciendo en el Padre Nuestro, sino de hacer vida el Padre Nuestro, de que sea mi modo de vivir un estilo de vida. Luego dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí hay algo muy muy importante, solo nuestra Madre Santísima es la única que no tiene estas deudas, está exenta de pedir perdón por sus deudas porque ya no le debe nada a Dios. Nosotros sí somos los que le estamos debiendo a Dios, porque tenemos ese pecado original, y todo el tiempo que estuvimos debiéndole a Dios vida divina, porque es lo que le debemos, vida divina, hasta que conocimos la divina voluntad. Lo bueno aquí es que viviendo en la divina voluntad pagamos por nosotros y pagamos a nombre de todos. Eso es lo más impresionante. Después agregué, perdona nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad será perfecta, entonces será perfecto el perdón. Tendrá la marca del heroísmo como la tuve yo en la cruz, cuando el hombre coma el pan de mi voluntad como lo comía mi humanidad. Entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo
y de virtudes divinas. Serán como en tantos riachuelos que brotarán del seno del gran mar de mi voluntad. Entonces las virtudes quedan absorbidas por completo en la divina voluntad, y aunque parece que el alma que vive en la divina voluntad es muy virtuosa, pues no, porque el alma que vive en la divina voluntad no pone atención en practicar las virtudes, sino que pone atención en darle vida a la divina voluntad en cada acto de su vida. Ahí es en donde está toda la intención del alma que vive en la divina voluntad. Y continúa diciendo el Padre Nuestro: no nos induzcas en la tentación y líbranos del mal. Y aquí es importante saber que Dios sí permite el mal, pero no lo crea. Él permite que pase, pero no es que Dios se ponga a crear el mal. No. Jesús continúa y dice: y si agregué, y no nos induzcas en tentación, ¿cómo lo podría inducir Dios en tentación? Era porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo no le quito jamás los derechos que al crearlo le di. Y él, asustado y temiendo de sí, grita en silencio, reza sin expresarse en palabras: danos el pan de tu voluntad a fin de que podamos rechazar todas las tentaciones y en virtud de este pan, líbranos de todo mal, así sea. Ve entonces cómo todos los bienes del hombre reencuentran su reanudación, el vínculo estrecho del hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, la validez de cada acto suyo, la restitución de los bienes perdidos, la firma y la seguridad de aquel bien, nuevamente su perdida felicidad terrenal y celeste. Así que era tan necesario que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra, que yo no tuve otro interés ni enseñé otra oración sino el Padre Nuestro. Y la Iglesia, fiel ejecutora y depositaria de mis enseñanzas, la tiene siempre en boca y en cada circunstancia, y todos, doctos e ignorantes, pequeños y grandes, sacerdotes y seglares, reyes y súbditos, todos me piden que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. En otra lectura, Jesús le dice a Luisa: hija mía, el hágase tu voluntad que yo enseñé a pedir en el Padre Nuestro, significaba que todos debían rogar que al menos hicieran la voluntad de Dios. Y esto es de todos los cristianos y de todos los tiempos. No se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad del Padre Celestial. Pero tú no has pensado en la frase que viene inmediatamente después: como en el cielo, así en la tierra. Como en el cielo, así en la tierra significa vivir en el querer divino. Significa rogar que venga el reino de mi voluntad a la tierra para vivir en él, en el cielo. No solo se hace mi voluntad, sino que se vive en ella. La poseen como cosa suya y reino propio. Y si la hicieran y no la poseyeran, no sería plena su felicidad, porque la verdadera felicidad comienza en el fondo del alma. Hacer la voluntad de Dios no significa poseerla. Esto es muy, muy importante. Lo repito, hacer la voluntad de Dios no significa poseerla, sino someterse a sus órdenes. En cambio, vivir en ella es posesión. Por eso en el Padre Nuestro, la petición en las palabras hágase tu voluntad, que todos hagan la voluntad suprema, y en el como en el cielo así en la tierra, que el hombre regrese en aquella voluntad de donde salió para readquirir su felicidad, los bienes perdidos y la posesión de su reino divino. Entonces, lo importante aquí es que hay que saber vivir el Padre Nuestro para que el reino de Dios esté en este mundo. De allí que Jesús le dé tanto y tanto énfasis en el que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra de mi alma. Yo soy Adonai López y este es tu canal Divina Voluntad Siempre Fiel. Te sigo invitando a que le des like al video y que te suscribas al canal.